Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos otro miércoles, día 19 de abril del 2023. Con la primavera por todos lados. Ya ven, el tiempo maravilloso que hemos tenido en Semana Santa. Una Semana Santa que ha resultado formidable, llena de gente, con unos desfiles procesionales, como siempre, únicos. Oiga, que nos hemos visto... Yo he visto a Ferrol en la 1, junto con Sevilla y con Valladolid, y he visto a Ferrol en la 3, y he visto a Ferrol en Telecinco. Por lo tanto, las grandes cadenas apuestan por nosotros, nos mandan hasta corresponsales y nos dicen, oiga, pues que son ustedes importantes. Claro que somos importantes, y vamos a ser infinitamente más importantes. ¿Dónde está la clave de todo eso? En recuperar nuestras esencias, en sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Somos una ciudad maravillosa, somos una ciudad llena de historia, llena de cultura, llena de tradición. Miren, es una ciudad alucinante, porque aquí incluso cuando se habla de la merluza y uno va a la plaza y dice, un toro de merluza. Un toro de merluza es una medida geométrica que seguramente que venía el famoso toro de merluza de lo que sabían los operarios y los ingenieros del astillero, de nuestros grandes astilleros. Tenemos historia, tenemos tradición, tenemos cultura, pero todo eso hemos estado en un tris de perderlo, de no llegar a nuestros orígenes, de no saber de dónde venimos, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos y no sabemos lo que somos. Bueno, pues yo tengo el enorme placer de contar esta noche con un ferrolano número 1, que llevo yo detrás de él. Bueno, ¿dónde va? Porque si no está trabajando en el puerto como tiene que estar, está de reservista voluntario, está de legionario de honor, que tiene esa maravillosa, esa preciosísima emblema ahí en la solapa, y es nuestro queridísimo José Piñón Quiñonero. José, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Pepe. Joséiño, yo siempre digo que yo podría presentarlo como el escudero entrañable y fiel de otro gran ferrolano, nuestro queridísimo Guillermo Escrigas. Fue José Piñón durante muchos años escudero y alumno aventajado, y hoy, ya que el maestro nos contempla desde el cielo, pues qué mejor persona para sustituirle que José Piñón, que lo sabe todo sobre Ferrol. Bueno, eso tal vez sea bastante exagerado, todo no. Joséño, ¿qué es Guillermo? Una pincelada. Bueno, Guillermo, si tuviéramos que definirlo de alguna manera, aunque suene muy simple, Guillermo era un ferrolano, en el mejor sentido de la palabra. Y eso quiere decir que, porque los ferrolanos, a ver, no somos ni mejores ni peores, pero somos, si quieres, distintos a los demás. Y un ferrolano siempre destaca. Tú fíjate que en cualquier episodio de la historia, en cualquier jaleo, en cualquier cosa buena o en cualquier historia, siempre hay uno de Ferrol metido en el medio, siempre. Y a mí me pasa que vayas a donde vayas, siempre es raro que no haya uno de Ferrol. Yo fui una vez a visitar la UME y ya lo primero que me sale allí un mando que iba por el pasillo y me dice, tú por el acento no eres de Cádiz, ¿no? Y digo, no, soy de Ferrol. ¿De Ferrol? Ya se metió uno, oye, tú, ferrolano, tienes aquí a un... Y resulta que ya en el sitio, donde, justo cuando llegué a esa oficina que estábamos visitando, apareció uno de Ferrol. O sea, en el caso de Guillermo, era un ferrolano, pues, enamorado de su ciudad, que tenía, si quieres, también una visión de futuro. Cuando veía que se iba a hacer algo, decía, esto puede ser positivo porque para Ferrol vendrá bien por esto, por lo otro. O también tenía una visión de futuro, dice, verás, ahora van a estropear esto, no se va a poder pasar por aquí y va a ser difícil que pase la procesión, por ejemplo. Y entonces era un hombre que además bueno, ya sabes que su afición era coleccionar todo tipo de cosas de Ferrol, sobre todo basado en lo que era
pues papel impreso, libros, folletos, documentos, fotografías, etc. Pero aparte, que sabía mucho de historia de Ferrol, digamos que sabía lo que podríamos llamar la pequeña historia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Guillermo sabía cosas como que el abuelo de Verónica Forqué era de Ferrol. Y parece ser que ella, en algunas entrevistas que le hicieron y le preguntaron, lo decía. Cosa que algunos de Ferrol, o que van de ferrolanos, y que llegan a altos puestos, parece que enseguida se les olvida. Y cuando les dicen en la televisión, usted es de A Coruña, en vez de decir, no, soy de Ferrol, pues dejan que el periodista siga diciendo, sí, fulanito, fulanita tal, que es de A Coruña. Sí. ¿Les parece? No sé, les parecerá más les da, cierto, más chic. Sí. Y yo veo que, bueno, yo también lo practico eso, ¿no? Pero cuando estás fuera de Ferrol y alguien te dice, y Guillermo era de los que hacía eso, claro, por el acento nos dicen, usted es gallego. Entonces matizamos. No es que neguemos ser gallego, claro que somos gallegos, dice, soy de Ferrol. Que es ser gallego, pero matizamos, sí, somos de Ferrol. Sí. Bueno, y ahora que hablas de abuelos, aparte del abuelo de Verónica Forqué, en las películas de Marisol, sobre todo en un rayo el abuelo de Marisol era ferrolano. De Marisol, el actor era ferrolano, sí señor. Sí. Pues Guillermo sabía toda esa pequeña historia, que claro, la pena que no lo dejó por escrito, y son pues matices que se pierden. Pero esa pequeña historia, él no lo deja por escrito, que es una pena, pero sin embargo tú estás a su lado para reflejarlo por escrito ahora si quieres y para hacerlo, porque tú, ¿cuántos años de amistad con Guillermo? Dios mío, yo... 40, 50, toda la vida. No, hombre, yo tengo 57, 30 y muchos o 40. Siempre a su lado. Sí, porque como teníamos, tú eres otro coleccionista. Sí, también. Tengo un amigo que decía, no coleccionar nada es un claro ejemplo de salud mental. Y a veces, muchas veces me acuerdo de él y digo, ¿qué razón tiene? Porque Guillermo a veces me decía, me han ofrecido esto, pero piden tanto. Están locos, yo no voy a pagar eso, ni de broma. Tal. A la semana siguiente me llamaba y dice, bueno, lo compré, y me decía, no tenemos remedio. Es verdad, porque es un algo inoculado en el ADN. Y luego, perdónate que voy a decir una palabrota, decía, él en vez de, a mí casi todo el mundo me llama Piñón, él no sé por qué me llamaba Piño, me decía, Piño, somos máquinas de juntar mierda. Era una frase muy, muy típica de él. Pero bueno, si tuviéramos que definir a Guillermo, pues de manera resumida, pues era un ferrolano, apasionado por su ciudad, y que le gustaba profundizar en el estudio de todo lo que tuviera que ver con la ciudad y sobre todo en pos de la mejora de su ciudad. Bien. Que es una cosa que muchas veces se echa en falta. Él en este momento deja un legado formidable de esa intrahistoria, aparte de la historia de la intrahistoria, de esa historia pequeña. Un legado formidable que yo creo que podría ser el germen de ese añorado, pedido por activa y por pasiva y nunca ha llegado a efecto del Museo de Ferrol. Nuestras cosas, y tú sabes mucho mejor que yo, porque ahora nos vas a hablar de esto, ese museo necesario para esta ciudad, porque todo nuestro patrimonio o parte del patrimonio de Ferrol, muy importante, está en otros sitios, no está aquí. Entonces, tú, si en un momento determinado fueras, vamos a poner por caso, el alcalde de esta ciudad... Pobre Ferrol, ya sé lo que le faltaba, ¿no? Tú, ¿qué, con relación al museo, sería prioritario para ti? Mira, vamos a ver, empecemos por el principio, vamos a ver. Lo primero que me gustaría decir es que toda la colección que tenía Guillermo, que es impresionante, y hay piezas únicas, magníficas, tú sabes que Ferrol es muy dado a la leyenda y a mí ya me llamaron para preguntarme, que va a decirme que si se estaban vendiendo cosas de Guillermo en Pontevedra, porque tal, porque las tenía esta antigua. Mentira. Hemos tenido la suerte que de los 4 hijos que tiene Guillermo, han querido, porque les sería muy fácil, hay cosas que no, pero hay cosas que cogerían 3 o 4 cosas, las venderían, que se las pagaría muy bien y harían dinero, pero han querido que toda la colección esté junta. Y ya te voy a decir que está en un sitio guardada
que tiene vigilancia y que tiene alarma y que es una especie de, no sé cómo le llaman ahora, como de mini trasteros o Sí. una cosa así. Bien. ¿Por qué? Pues para que esté bien conservada y para que esté en un sitio seguro. Lo digo porque ya hay leyendas urbanas por Por eso yo ahí, te lo que si se está preguntaba, que hay de vendiendo, todo, que si no sí. sé qué, que si está en Pontevedra, que si está aquí, que si está allá. Y entonces los hijos quieren que se conserve, quieren que, hemos tenido también esa suerte, quieren que se quede en Ferrol, porque era la voluntad de Guillermo. Cualquier persona que lo haya conocido y que sepa cómo era, sabe que Guillermo quería que eso se quedara en Ferrol. ¿Qué pasa? Que oficialmente los únicos que se han interesado, de momento, digo oficialmente, extraoficialmente pregunta a todo el mundo. Bien. Y a mí me paran por la calle, oye, ¿y dónde están las cosas de Guillermo? ¿Y qué se va a hacer con esto? ¿Y qué se va a hacer con lo otro? Pero oficialmente los únicos que han mostrado interés ha sido la Xunta de Galicia. Muy bien. También es verdad que se produjo esa pregunta, ese interés, antes de que Feijóo se fuera para Madrid. Cuando Alberto Núñez Feijóo se fue para Madrid, pues entonces digamos que esto lógico, estaba la Xunta ya para otras cosas y no se volvió a hablar del tema. Bien. Hombre, yo espero que del gobierno municipal que salga el día 28, pues que, digámoslo así, tengan la suficiente sensatez para hacer lo necesario para que eso se quede aquí. Bien. Para un futuro, como dijiste tú, un museo que se podría llamar perfectamente Museo Municipal Guillermo Escrigas, o llamarle Museo Municipal como quisieran, pero que tuviera el archivo Guillermo Escrigas ahí, o sea, todo junto y en Ferrol, Sí. que no pase como pasa con tantas otras cosas, porque lo del Museo de Ferrol se ha hablado por activa y por pasiva, pero claro, lo primero que hay que hacer es cumplir la ley. Cuando hace poco, en las obras de la carretera de circunvalación, apareció una piedra, un relieve, un escudo heráldico, que parece ser venía de la antigua iglesia de San Julián, ese escudo está en La Coruña, en el Museo Arqueológico de La Coruña. Todo el mundo dice, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque la ley es clara y dice que cuando aparece un objeto de interés arqueológico, se debe depositar en el museo más cercano. Bien. ¿Dónde está el Museo de Ferrol? En ninguna parte. Vale, por lo Entonces, tanto lo que decimos es que necesario, totalmente necesario, el hacer el museo de la ciudad, Es que ya que- están tardando, porque sí. han pasado ya muchos Mira, años. yo digo que en estas cosas hay que respetar a los que nos precedieron y sobre todo hay que aprender de la gente mayor y es de justicia citar a Ricardo Segura Torrella. Ricardo Segura Torrella, que como todos sabemos era un gran pintor, pero aparte era empleado municipal, cuando estaba en el ayuntamiento creó una cosa que se llamaba el Museo Bello Piñeiro. Bien. Y a mí Ricardo me llegó a decir, ya jubilado, me dijo, yo no sé qué habrán hecho, pero allí teníamos hasta una rotativa de Ferrol Diario, una máquina. Fíjate. Digo Ferrol Diario, no Sí, confundir con Diario de Ferrol, porque la gente a veces los confunde. que es otra Ferrol cosa. Diario es anterior al Diario de Ferrol, igual que el Diario Ferrolano era anterior a los otros dos. Pero, entre otras cosas, tenían una rotativa antigua de Ferrol Diario. Yo no creo que ahora la conserven en ningún lado, porque sabes que a veces los almacenes municipales o no se Bien, custodian pero todo o no eso se... que era el germen, o sea, el Eso era museo el germen del Museo de Ferrol. Bien, y eso quedó en nada. Pero es que me hablas de Ricardo Segura, y Ricardo Segura hace por lo menos, pues por lo menos 25 años que no está entre nosotros. Entonces, por ahí han pasado el Creo que Partido algo menos, Socialista, sí. el Partido Popular, el Bloque no, el Bloque no. No. Pues no lo sé. Sí, es el que Bloque no- sí, con Jaime Bello, claro que sí, como que no. El Partido Socialista, el Partido Popular y el Bloque. Pero yo Luego creo las que diferentes no historias recuerdo ahora cuando murió Ricardo, pero creo que fue después del... de Jaime Bello. Creo que sí. Bien, vale, pues Partido Socialista y Partido Popular. En este momento, oye, yo no lo veo la opción encima de la mesa. Todo el mundo habla, pero nadie la... Sí, nadie valga la redundancia, hoy que estamos aquí, nadie coge el toro por los Aquí no lo cuernos. coge nadie, solo lo cogemos nosotros. Y ya que hablamos también de Guillermo, te voy a decir la opinión que decía Guillermo Escrigas. Guillermo decía que en Ferrol se hablaba del museo, pero ningún político quería coger el toro por los cuernos,
porque aquí es prácticamente imposible que, o por lo menos hasta ahora, que un político llegue a la alcaldía y echa más de 4 años. Y como el museo, un museo es una cosa que se hace hoy, pero que se va haciendo a lo largo del tiempo, no es una cosa que por mucho dinero que tengas, a veces pues tardas años, vas recuperando piezas, vas adquiriendo piezas, la gente te va donando, y un museo que empieza hoy, a lo mejor es un señor museo dentro de 20 o 30 años. Vale, pero tendremos que empezarlo hoy. Claro, algún día tiene que empezar. Claro. Y entonces los políticos, según decía Guillermo, dicen, buf, en 4 años eso no me compensa porque no me va a dar en 4 años el suficiente lucimiento, y entonces... Pero yo creo que sí que se lo daría. De entrada ahí lo que te está definiendo no es a una ciudad, sino a unos políticos. Te está diciendo que los políticos han sido tan sumamente ineptos los que han gobernado, que la ciudad les ha dado un pasaporte a la primera de cambio. Sí, pero eso es lo que en hay. el caso del museo yo creo que no son conscientes de lo que puede significar un museo para la ciudad. Mira, hace poco hicieron en el antiguo gobierno militar, en Caixa Galicia, hicieron una exposición que se llamaba Ferrol no Tempo. Sí. Bueno, pues allí veías unas piezas magníficas, que nunca se ven. Porque ¿dónde están? Todas juntas. Pues mira, por ejemplo, el famoso amuleto romano, que apareció cuando se cavó el dique de la Campana, con lo cual ya tenemos referencia de que en Ferrol había presencia romana. Porque aquí siempre están con la ciudad que se fundó en el siglo XVIII. ¿Cómo se fundó en el siglo XVIII? Hombre, se funda en el siglo XVIII y el rey Felipe II se gasta una fortuna en hacer 2 castillos para defender la ría. Sí. ¿Que estaba loco o qué? Bueno, Ferrol en el siglo XVIII se transforma de una villa, que era una villa más o menos importante, cosa que nos dice sobre todo el tamaño de la iglesia que tenía, porque sí, una aldeíta de pescadores, como dicen algunos, no tiene una iglesia parroquial de 33 metros de fondo como tenía Ferrol. En la actual plaza del puerto... estaba entre la calle Espíritu Santo y el actual cuartel de instrucción. Y era una señora iglesia. Hombre, para una villa, era una villa más o menos importante. Sí, 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 sí. Bueno, no sé, ya perdí el hilo lo que estaba contando. Estábamos en el museo, y en la pieza romana que aparece cuando se excava... Quiero decir, el famoso amuleto romano, que aparece en la excavación del dique de la Campana. Es una pieza pues muy importante. ¿Dónde está? En el Museo Arqueológico de Córdoba. ¿De Córdoba? De Córdoba. Casi todas las piezas... ¿Y por qué en Córdoba? Porque ese no era el más próximo, ¿eh? Pues apareció, cuando se hizo el dique de la Campana, pues estábamos en el siglo XIX. Sí. Entonces las leyes puede que fueran... De otra manera. Y bastante suerte que esté. Hemos tenido que a uno de los técnicos o de los mandos que estaban allí en la obra, se lo entregó el que lo encontró, y él a su vez, o su familia, lo dejó en un museo, porque lo podría haber dejado en casa, y hoy ni sabríamos que existía, ni sabríamos eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El caso que te dije antes de la piedra que apareció hace pocos años pegado a la carretera de circunvalación por San Julián. Era del antiguo San Julián, del San Julián primitivo, y seguramente estará allí porque después de un pleito al asentista, al constructor, le dijeron que todo lo que había en la iglesia era para él. Y entonces, pues por eso se conserva poco del antiguo San Julián. Entre otras cosas, el Cristo de los Navegantes, porque el párroco, que era don Mauro Valladares, lo quitó y se lo entregó al sacristán para que lo custodiara en su casa. Si no, seguramente también el asentista pues, lo hubiera cogido. Por eso no hay el primitivo San Julián, el patrón de Ferrol, no está por eso. Claro, porque él se hizo con todo, con todo y lo fue vendiendo, y se supone que la piedra del antiguo templo la utilizaría para la cimentación del San Julián nuevo. Sí. Pero a lo que vamos, aparece la piedra. Pues hombre, para Ferrol es una cosa importante, es parte de la antigua iglesia. Pues está en La Coruña, y como eso, otras tantas cosas. Millones de cosas. Y luego el Tesoro Bedoya no está en Ferrol, ¿por qué? Porque no hay... Bien, todo eso, si en este momento se hiciera ese museo, se podría volver, se recuperaría. No lo sé. No lo sé. Hombre, vamos a ver. Seguramente no. Bueno,
Pero seguramente tendríamos no. otras cosas. Que a lo Tendríamos. mejor el Museo Arqueológico de Coruña, como tiene Procediera. bastantes cosas, que te diera Sí. la piedra del antiguo San Julián, pudiera ser que sí, pero dudo mucho que el Museo Arqueológico de Córdoba te dé el amuleto romano, por ejemplo. Es difícil. Pero entonces nosotros tenemos, aparte de eso, tenemos los fondos del ayuntamiento que también están llenos de cuadros Sí. de grandes pintores. Sotomayor, bueno, montones, de la Vega, montones de grandes Sí, pintores. Sotomayor, Es decir, si en este Genaro momento- Pérez Villamil, Genaro Pérez Villamil, y todo eso tendrá cosas también de Ricardo, tendrá de Bello Piñeiro. Exacto. Y todo eso está metido en unos fondos cerrado, en unos sótanos sin más. Vamos a ver. ¿Dónde se podría hacer ese museo? Hombre, a ver, el ayuntamiento tiene locales. ¿Qué Primero, locales tiene? Hombre, tiene el antiguo Hospital de Caridad. El centro actual, Pero Torrent de cuidado, Ballester. sí, pero tendría que hacerse a lo mejor alguna pequeña reforma. Y te digo por qué. Y eso también lo dijo en su día, creo recordar, Guillermo. Un museo tiene que tener unas condiciones de seguridad. Y unas condiciones de seguridad no solo es evitar que entren a robar, es evitar que las piezas se deterioren, Por supuesto. evitar que tenga humedad. Por ejemplo, te puedo decir, el local que tiene Caixa Galicia, Sí, sí. el antiguo gobierno militar, que Sí. antes era prisión, bueno, y entre prisión y gobierno militar fue instituto, ¿no? Pero el local del Cantón es un edificio grande, pero yo he ido allí, te puedo decir que, bueno, a mí me han pedido una colección de soldaditos de plomo para una exposición, y la he dejado, ¿vale? Y cuando veo el local, veo que el sol entra a raudales por las ventanas e incide encima de las piezas. Hombre, que se estropean los soldaditos de plomo que tenía yo tampoco eran los frescos de Velázquez. Pero un Pero cuadro hay sí, ciertos cuadros que que no. llega el técnico allí a ver y dice, oiga, aquí da el sol directamente encima del cuadro. 4 meses dando el sol en una cosa que está quieta, el cuadro se decolora, Bueno, no pues se lo dejo. se tendría que adaptar. Pero bueno, museo. a lo que vamos, el Hospital de Caridad, pues es el antiguo Hospital de Caridad, lo que se llama el Centro Cultural Torrent de Ballester, podría ser uno. Está el antiguo hospicio, El antiguo hospicio en este momento. y que el antiguo hospicio solo está arreglado la mitad. Por eso te La iba a otra decir. mitad que da contra la Plaza de Amboaje, no. Ahí se podría también hacer un ¿Y museo. sería lo suficientemente amplio para que albergara un museo en condiciones? Sí, yo creo que sí podría Porque además ser. el sitio es el perfecto, porque es un sitio céntrico, totalmente céntrico. Aquí no había pretendido que el conservatorio fuera precisamente en el antiguo hospicio. Sí. Y luego se lo echaron abajo y lo hicieron ahí entre En barrios, Caranza, en Caranza. sí. Pero ella lo había, precisamente por la ubicación maravillosa que tiene el antiguo hospicio. Entonces, yo no sé si en este momento tendría entidad suficiente, vamos, metros cuadrados suficientes para poderse llevar a efecto. Pues hombre, si se hace ahí el museo y resulta que se queda pequeño, pues sería una buena noticia, porque sería que el museo va creciendo. De todas formas, te puedo decir que el hacer un museo en Ferrol hoy en día Sí. es un local, porque con 3 o 4, porque vamos, todos conocemos más o menos la colección de Guillermo, pero hay más colecciones, y hay gente que tiene más cosas. Te iba a Y hay decir. gente que pues todos somos conscientes pues que somos mortales, y yo, sabes que yo también soy coleccionista, bueno, yo más bien centrado en lo militar, yo el día que muera tirarán con todo, no te quepa la menor duda, y eso también lo decía Guillermo, decía, el día que la palmemos acaba todo en la feria de Ferrol. Entonces, Y es- mejor en un museo. y hay gente, a ver, el que colecciona sellos, o el que colecciona medallas, o el que colecciona cosas pequeñitas, pues en casa, pues vale, las tiene. Pero ya el que colecciona libros, cuando tiene muchos, ya no tiene dónde meterlos. Y el que colecciona cuadros. Y el que colecciona cuadros le pasa igual. Y el que colecciona cacharros muy grandes, la primera que le empieza a protestar es la mujer. Totalmente Porque de acuerdo. acaba teniendo la casa toda abarrotada, y eso es... Y es más, digo, no, con 3 o 4 colecciones que había hoy en Ferrol ya se hacía, no un museo, 2 o Perfecto. 3. Entonces- Y aparte que un museo, o sea, la persona que tiene la posesión de esas cosas las puede dejar en depósito. Efectivamente. Con una placa que diga, cedido este cuadro por fulano de tal. Y sigue siendo el dueño, pero lo tiene en un sitio mejor cuidado,
con seguridad de que no lo roben y custodiado. Entonces, piezas tendríamos. Piezas Necesitaríamos hay de sobra. el local. Aparte que, primero necesitamos, no, primero antes que el local, lo primero que se necesita es voluntad de hacerlo, que creo que es una cosa que cualquier persona con 2 dedos de frente puede tener. Una vez que tengamos voluntad de hacerlo, se necesita un local. Locales hay. Bien. Y después es ir poniendo piezas. Hay gente que donaría piezas. Sí, sí. A ver, es un poco feo hablar de mí mismo. Yo tengo cosas, pues no sé, el primer cable que trajo la corriente a Ferrol, tengo un tramo entero, sí, que lo fuimos a buscar cuando cavaron en la calle de Lugo. Sí. O un trozo de la primera tubería, que por cierto, se la debemos a tu bisabuelo, creo recordar, ¿no? Don Emilio Antón e Ivo León. Efectivamente. No, el almirante Miranda. El almirante Miranda. ¿No era tu también, bisabuelo? También. Pues bueno, eran los dos bisabuelos. Bueno, uno de tus bisabuelos. El almirante pues también Miranda. tengo un tramo de la primera tubería que trajo el agua a Ferrol. Lo que pasa es que Augusto Miranda fue ministro de Marina, sí, y Emilio Antón fue alcalde de Ferrol. Alcalde de Ferrol. Sí. Antón y Boleón, ¿no? Antón y Boleón. Bueno, sí. Pero bueno, hay gente que tiene muchas cosas y que se podrían, porque son cosas, digamos, que tienen que ver con la historia de la ciudad. Sí. Después hay cosas pues que son como, vamos a decirlo así, muy rimbombantes. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo triste. Hace menos de un año, en una casa de subastas de Madrid, se vendió la medalla aérea de Francisco Iglesias Brahe. Fíjate tú. Francisco Iglesias Brahe pues era el que hizo el vuelo de Sevilla a Brasil, en el avión, en el Breguet 19, el Jesús del Gran Poder, que eso pues es fue en el año 29. Una gesta Fue heroica. una gesta porque un Breguet 19 hoy diríamos que es una lata, es volar encima de una lata. Bueno, pues Jiménez y Iglesias hicieron el vuelo del Jesús del Gran Poder, y el rey Alfonso XIII, al igual que a los héroes del Plus Ultra, les dio la medalla aérea, que hay muy poquitas, debe haber, no sé las que quedarán, porque los del Plus Ultra, pues, algunos, pues, se murieron ya pronto. El caso es que la medalla de Iglesias Brahe, que es una pieza única, y que, bueno, única, hay muy pocas, pero la de Iglesias Brahe era la importancia porque era del ferrolano Francisco Iglesias Brahe. Se vendió en una casa de subastas. Fíjate tú. Y creo que se vendió por 2000 y pico de euros. Fíjate que tú. Para un ayuntamiento eso es nada. Y acabó en manos de un particular. Entonces, claro, el ayuntamiento, si tuviera un museo, pues debía ese tipo de piezas, pues adquirirlas. Claro. Pero bueno, un museo no es solo, ¿qué te diría yo?, la pistola de Franco y las gafas de Pablo Iglesias, que también, pero un museo, por ejemplo, es un martillo que no perteneció a nadie, pero es un martillo con el que se remachaba aquí los barcos en el siglo XIX. Eso, ya no solo ciudades, pueblos pequeños tienen lo que se llama museo de usos, modos y costumbres. De eso de usos, modos y costumbres tienes por toda España museos, en pueblos pequeños, pero que tienen, pues, no sé, vestidos antiguos que se utilizaban en la comarca, pues tipo de atalajes o de carros que se llevaban pues para repartir el pan en ese pueblo. Pues Ferrol también podía tener ese tipo de cosas. Te pongo otro ejemplo. El traje regional, yo no entiendo mucho de eso, pero gente que sí entiende me dijo que el traje regional gallego tiene una variante que es de Ferrol. Creo que es la monteira, creo que se llama monteira picuda, esa es típica de Ferrol. Bueno, pues se puede poner un maniquí vestido de... O sea, habría vestido con el traje regional propio, claro, de la ciudad de Ferrol. Pero para llegar a nuestra esencia, para que quien sí. viniera a vernos y nosotros mismos fuéramos conscientes de lo que yo decíamos al principio, de lo que somos, de dónde venimos, ¿qué menos que tener esto? Claro, pero es lo que te digo yo, hace falta que un día empecemos, porque si nunca empezamos... ¿Y tú crees que habría que empezar? Ya. Sí, hombre, sí, eso tampoco. Pero si además, fíjate, estamos en un momento ideal, estamos el día 28 de mayo, tenemos las elecciones municipales. Oiga, ¿qué partido estaría dispuesto a apoyar esta
historia. Yo creo que en principio están todos. Otra cosa es que después, claro, de las palabras a los hechos... No, aquí no está dispuesto ninguno. Habría que tener una confirmación por parte de una serie de candidatos de decir, oiga, señores, ¿quién de ustedes? A ver, uno que dé un paso al frente y que diga, pues mire, yo, en el primer año de mi mandato, yo me comprometo a poner ya el Museo de Ferrol. Mira, el primer día que se diga, se hace el museo y se va a poner aquí, la familia, los hijos de Guillermo Escrigas, lo han dicho ya, que dejarían toda la colección del padre en Ferrol. O sea, fíjate, ya tienes, con todo lo que tiene Guillermo, ya tienes prácticamente, por lo menos de papel, de libro y de documentos, ya tienes bastante, ¿eh? Sí. Ya te da para estar visitándolo y gastando bastante tiempo. Y tú me hablabas del Torrente Ballester que podría ser, me hablabas del Hospicio que podría ser y me hablabas de algún otro tipo de locales. Hombre, no sé qué local, pero yo creo que el ayuntamiento tiene más locales. Yo digo esos dos porque digo que serían, aunque también te digo una cosa, tal vez el Hospicio también sería el lugar idóneo para poner el Museo de la Semana Santa, porque el Museo de la Semana Santa donde está, yo lo dije desde el primer día, no puede estar ahí. No puede estar. Porque tiene humedad, eso tenía corrientes de agua subterránea por abajo, porque ahí había fuentes, y tiene humedad por arriba, humedad por abajo y humedad por los lados, y una de las paredes ya está toda llena de verdín. Y hay, a ver, tú puedes hacer ahí dentro un museo de, no sé, de esculturas de piedra, pero no puedes poner telas bordadas en hilo de oro porque dentro de unos años van a estar o estropeadas. O sea que eso se está viendo que ha sido un desastre. No ha sido un desastre. Yo recuerdo que se lo dije a Carreño cuando se anunció y me acuerdo que dijo, mira, vamos a ponerlo ahí y después ya reivindicaremos el que nos den otro local. Y pues hizo bien, porque algún día hay que empezar. Sí. Como todo. Sí, él hizo bien en empezar. Entonces, pero yo creo que eso tienen que cambiarlo de ubicación porque si no allí piezas buenas se acabarán estropeando. Bien, eso con relación al museo. Sí. Luego había otro tema que a mí me encantaría tocar contigo, que es el tema de la música. Ferrol es una ciudad que está absolutamente llena de música y además adora la música y además le encanta la música. Y además los ferrolanos, cuando dos o más ferrolanos se encuentran, si no discuten, acaban. Sí. Bueno, eso no quiere decir que luego organicen rondallas y que se peleen todos, pero bueno, eso también es muy nuestro, el pelearnos unos y otros, y donde empezaba una rondalla terminaron 5 y todos se enfadaron. Pero bueno, eso es lo de menos. Y hablábamos aquí el otro día con Juanjo de los Ríos, precisamente, que hablábamos de la tradición preciosa de Ferrol, de la zarzuela en Ferrol. Hombre, Ferrol tenía tradición de zarzuela y podíamos decir que doble. Tenía la tradición de que en el Jofre se representaran zarzuelas, incluso, porque yo le he escuchado a mi abuela, que ella, de niños, cogían varios niños y organizaban no sé quién, pero organizaba una zarzuela y los que actuaban en la zarzuela eran niños. O sea que había una gran tradición. Había una gran tradición de zarzuela. No sería una cosa preciosa. De la misma manera que en La Coruña tienen el festival ese de Mozart, que les está viendo muy bien, porque además lleva tiempo y además... El organizar en Ferrol, por parte también del ayuntamiento, en verano, de un festival de zarzuelas que durante 7 días estuviéramos con representaciones tanto en el Jofre como en la calle, como en el parque, como en el templete de ahí de la música del cantón, ¿no sería una muy buena cosa por parte del ayuntamiento? Claro que sería bueno. Claro que sería bueno. Todo lo que sea pues, organizar actividades culturales, pues claro que es bueno. Y sobre todo muy vinculadas a lo que somos nosotros, ¿no? A lo que es Ferrol. Entonces, yo lo que veo es que hay muy poca garra, muy poca fuerza, muy pocas ganas, muy poca movilidad. Y también había, por favor. En el Jofre también había representaciones de teatro. También. De hecho, el Jofre, si no recuerdo mal, se estrenó con, creo que el alcalde de Zalamea, o me parece que sí, que el alcalde de Zalamea. Bueno, lo que pasa es que ahora no lo sabemos cómo está esto. El Jofre sigue siendo ahora mismo es municipal. Es municipal. Sí. Bueno, pues ahí tiene el ayuntamiento también, lo que sería la cultura del ayuntamiento, tiene mucho que hacer. Y luego, patrimonio de la humanidad, ¿qué? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, patrimonio de la humanidad es una cosa que sería muy buena para Ferrol. Pero claro,
yo no sé hasta qué punto, porque por un lado, Ferrol Patrimonio de la Humanidad, y veo que están arrancando todas las aceras del siglo XVIII que están cerca de San Julián. Esa es la obra que ahora mismo tenemos aquí delante. Sí, que bueno, aprovecho para decir que, vamos a ver, ¿cómo te lo diría yo? Sin enfadarnos mucho. Ningún mandatario, ningún concejal de Valencia haría nada que fuera en contra de las fallas. Ningún mandatario de Pamplona haría nada en contra de los Sanfermines. Pues hombre, aquí, una semana antes de que empiece la Semana Santa, hemos visto, que es de lo poco que está dejando, parece ser que mucho dinero en Ferrol, y que gracias a Dios hemos tenido además buen tiempo y que ha estado Ferrol, como dicen ahora los chavales, petado de gente. Hombre, pues ¿cómo se les ocurre una semana antes levantar la calle de la iglesia delante de San Julián? Eso es incomprensible. Hombre, hubo que pasar la procesión del Santo Entierro por la carretera de circunvalación, lo que no pasó en Pero siglos. yo hay muchas veces que yo como mira, no creo que el ser humano sea tan sumamente idiota ni tan estúpido. Entonces yo creo que hay cosas que no es la estupidez, yo creo que hay cosas que se hacen a propósito. No, yo tanto como que lo hacen a propósito. Entonces tú crees no, que son tan sumamente no, idiotas son para eso. Pero ¿cómo no se dan cuenta Es entonces? un poco, pues a lo mejor, dejadez. ¿Pero cómo dejadez? O sea, si tú tienes una Semana Santa programada y tú tienes en este momento, ¿cómo cortas el tramo que está delante? Lo que estás diciendo tú. Hombre, yo creo que A ver, podría haberse esperado a que pasara la Semana Una Santa semana. y arreglarlo. Entonces, por eso digo que yo no creo que la gente sea tan estúpida, ¿eh? Porque yo creo que aquí nadie da puntadas sin hilo. No se hace a propósito para perjudicar Ahora, precisamente a mí- los desfiles profesionales. A mí me llama mucho la atención que en Ferrol, y ya que este es un programa en clave ferrolana, vamos a hablar en ferrolano, en Ferrol decimos, no se puede pagar el ocaso y quererse enterrar por la preventiva. Y aquí sucede mucho eso. O sea, Ferrol, patrimonio de la humanidad, por supuesto, claro que sí, pero patrimonio de la humanidad, y después la cantería que tienes, que muchas es del siglo XVIII, que está en la calle de la iglesia, en la manzana donde está San Julián, la quitas toda. ¿Dónde está esa cantería? Pues esa cantería se lleva para la antigua fábrica de lápices, pero curiosamente... Bueno, la antigua fábrica, el solar. El solar, lo que han queda, dejado, sí. Que oye, que yo también digo otra cosa, me permites un inciso, pero no iban a abrir una calle, que es la calle Alonso López, justo hasta el Baluarte. Oye, pues qué momento que lo tienen todo ahora mismo levantado. Termina y abre la calle de una vez por todas, caramba. Pues las piedras las llevan a lo que es el solar de la fábrica de lápices, Sí. pero a mí ya me han dicho vecinos, claro, los vecinos lo ven, Sí. que ya han salido 2 camiones de allí, con piedras de cantería. Con dirección a... Yo no quiero acusar a nadie, pero ¿para dónde las llevan? Porque, a ver, yo he visto piedras de Ferrol en Cedeira, he visto piedras de Ferrol en San Saturnino, en un restaurante que se hizo una esplanada para un aparcamiento, todo con las piedras que levantaron de la calle Madalena, de la calle de Lugo, de la calle del Sol, y he visto piedras de Ferrol, concretamente las que sacaron del mercado, Sí. en Valdoviño, pero una pirámide de ellas, ¿En dónde? en casa de un particular. Ah, porque normalmente están Y en no, casa de particulares. y no culpa al particular, Sí, la culpa es de quien se las deja llevar, o quien se las da. claro. Y además, a ver, por un lado dices patrimonio de la humanidad y por otro lado estás, porque mira, quieras que no, cambias la fisonomía de la ciudad. Si la ciudad, las casas son de, los frentes de los bajos son de cantería, y los voladizos de los balcones son de cantería, y los canzorros de los balcones más antiguos son de cantería, y las piedras son de cantería, si tú arrancas esa cantería y le pones una chapa moderna, como ponen ahora, con los dichosos arbolitos, que a mí me gustan los árboles, pero en Ferrol se han cortado los árboles que bajaban de la estación, los árboles del cantón, los árboles que circundaban San Julián, eso los cortan. Ahora han cortado los del Inferniño, que dicen que estaban estropeados, bueno. Cortan los árboles y después te los pegan a las casas, que los vecinos del primero dicen cuando las ramas crecen mucho, te llegan a los cristales, sobre todo en días de viento. Pues es un poco un contrasentido, ¿no? Y después, en el caso del mercado, es aún un contrasentido peor. Enfrente del mercado, la acera donde estaba, pues, como te diría yo,
calzados Faíña, el Bastar, tú y yo, ahí ya han quitado toda la cantería y han puesto la piedra esta moderna, cortada a máquina, por cierto. Pero sin embargo, en la acera del mercado, que han puesto una acera infame de pizarra, que en Galicia la pizarra solo la utilizaban en ayuntamientos que no tenían presupuesto y no les quedaba más remedio. Pero no la han puesto ahora, era... la hicieron cuando hicieron el mercado. Que tiene el problema de que cuando se mueve, patina y las señoras se caen. Bueno, las señoras y todo el mundo. Pero eso lleva desde donde va. Pero esa no la quitan, esa la van a dejar. Ah, la van a dejar. Sí, eso no me lo puedo creer. Pues sí. Van a dejar la pizarra. La acera, esa pizarra la dejan y lo otro lo quitan. Y lo van a dejar también a ese... O sea, esa acera queda... Que además tiene doble problema, una que patina y otra que tiene como unos escalones que la gente mayor no ve bien las diferentes alturas y allí se pegan unos porrazos. O sea, eso queda así, tal cual. Sí. No me digas. Pero yo creí que iban a reformar las dos aceras. Pues parece ser que no. Mira, y hablando de la calle de la iglesia, y lo que era la antigua nave del mercado, esa que ya vino en el periódico, que se le había dado la autorización al ayuntamiento para que la derribaran. Es un tema muy gracioso porque cuando la hicieron cortaron los árboles. Ajá. Y como dicen aquí en Ferrol, los técnicos dijeron que los árboles estaban podridos. Ya. Es curioso, si trazas una línea, de esa línea para aquí todos los árboles estaban podridos y de la línea para el otro lado todos los árboles estaban sanos. Qué curioso. Yo creo que un ingeniero agrónomo debería de estudiar el tema porque es para un estudio profundo. Importante, es para una tesis doctoral. Pero mira, volviendo a las piedras, lo triste es que existen en el archivo municipal documentación donde puedes leer que cuando se ponían esas piedras, el ayuntamiento le exigía al contratista, primero, que tenía que ser un tipo de piedra, segundo, que tenía que ser un tipo de grano, tercero, que tenía que ser un tipo de grosor y cuarto, un tipo de veta, porque la piedra es como, salvando las distancias, como la madera tiene veta y hay que tallarla al sentido de la veta. Y tú ves que estas piedras que tienen a lo mejor 200 años, pasa un camión, monta la acera, se podrán mover, pero las piedras no se rompen. Claro. Pero esta que ponen ahora, que entre otras cosas es lo suficientemente fina como para que críe verdín, que eso es otro problema, la cortan a máquina, cogen un bloque inmenso de piedra, lo cortan con una... radial. Con una especie de radial industrial y claro, aprovechan mucho la pieza porque sale mucha cantidad, pero si la cortas a contraveta, en el momento que tenga algo de peso, ¡paf!, estalla, y ves que de estas piedras modernas que han colocado por muchas calles, pues están todas reventadas, pues efectivamente, principalmente empezando por eso. la calle Real, que las tiene reventadas casi todas. Mira, y dime una cosa, y entonces con la nave esa provisional que a mí me tiene hablando sola, que dijeron que sí la podían derribar, que le dio la autorización al ayuntamiento, ¿tú sabes de algo de esto? ¿Cuándo la van a derribar? Pues no lo sé. ¿Lo harán antes de las elecciones? Nos queda un mes. Eso también es otra cosa, que a veces se juega un poco a, bueno, mira, no, a lo mejor no ganamos nosotros, que lo arregle el que venga. Y le dejan la patata caliente Pero al que venga le queda un buen embolado, ¿eh? No, al que venga le queda un buen embolado, el que venga desde luego tiene que ponerse las pilas, porque si no esto es muy feo, pero yo soy de los que digo que como no esto no se enderece, pues vamos a ser una aldea con teléfono. Cuando antes fuimos una gran ciudad, incluso adelantada a su tiempo, pues ahora es lo contrario. ¿Cómo ves la situación de Ferrol? Hombre, la veo, a ver, yo intento, soy, como te diría yo, a lo mejor demasiado iluso o demasiado positivista. Yo tengo esperanza en que esto cambie a mejor, pero Ferrol está mal. Ferrol no hay trabajo, Ferrol la gente se va, Ferrol cada vez vive más gente mayor y menos niños, pues precisamente por eso, por varios motivos. El primero yo creo que es porque no hay trabajo y después que parece que te echan. Primero que ya no puedes aparcar en ningún sitio y algunos pues necesitamos el coche para ir a trabajar. Entonces claro, si yo trabajo enfrente pues no voy a coger el coche evidentemente, pero si tengo que coger el coche para trabajar, después sales de trabajar y ¿dónde lo aparcas? Porque ni aunque regalaran las plazas de garaje, no hay plazas de garaje
en Ferrol suficientes para todos los coches que hay, y cada vez te van limitando más el aparcar. Tú fíjate que ahora todo el aparcamiento de la calle de la Iglesia va a desaparecer, Sí. cosa que me parece una barbaridad. El otro día decía un taxista, y los taxistas hay que tenerlos en cuenta, porque son gente que atiende a todo tipo de personas. El taxista igual te puede llevar al obispo, que al almirante, que a un mendigo, que a quien sea, que a un monaguillo, que a un calafate, que a un carpintero o que a un comerciante. Son catalizadores de la opinión pública. Efectivamente. Estupendos. Y el taxista decía que les han regalado un gran regalo las grandes superficies comerciales, porque dice que viene gente de fuera y que le dice, lléveme a un sitio donde pueda yo comprar una empanada. Y el taxista le dice, yo le llevo hasta aquí, pero tengo que dejarle porque no me puedo meter ahí, tiene que ir usted bajar andando. A lo cual responde el cliente, ¿y cómo vengo con los paquetes? Bueno, es igual, lléveme a una superficie... Ya está. Ya está. Ya está, ya está. Y el señor que iba a vender 2 botellas, una empanada y zamburiñas de la ría en lata, pues no vende nada y las vende una superficie comercial, que a veces... Entonces, es el gran error, es la peatonalización bestial que se ha llevado a efecto en Ferrol estos últimos 4 años. Hombre, eso influye, para mí, en que, vamos a llamarle la peatonalización excesiva, influye es que cada vez vive menos gente en el barrio de la Madalena. Sí. El centro, como decían antes, el barrio de la Madalena, que antes era el sitio donde pues, a la gente le gustaba vivir, ahora pues mucha gente dice, uy, yo ahí no vivo porque ahí no se puede ni vivir, ahí no se puede aparcar. Tiene otra particularidad esto, que a veces gente que tiene una casa en el barrio de la Madalena y quiere arreglar algo, llamas pues no sé, a uno para que te arregle pues que está roto el balcón o que tienes que hacer una reforma en casa. Y lo primero que te dice el contratista es, buf, cualquiera aparca ahí, y cómo descargo el material, y no sé, uy, ahí imposible, tal, ya empieza... Y es verdad. O sea, esta peatonalización ha sido un abuso, un escándalo Yo creo que, perjudicado muchísimo. Todo tiene su justa medida. La que había era suficiente. Yo creo que ya era de más. Exacto. Yo creo que ya era de más. O sea, ¿tú crees que se debía de revertir, por supuesto, todo Yo esto? creo que sí. Porque, a ver, cierto que te dicen las nuevas tendencias, porque las ciudades, aquí están siempre con lo de Pontevedra. Pontevedra es peatonal, y Pontevedra, porque Pontevedra. Pontevedra es una ciudad circular, Sí. y es una ciudad que, digamos de paso, Ferrol es una ciudad terminal, no terminal de que esté ya la pobre moribunda, que a lo mejor también, pero es una ciudad que pasas Ferrol y caes en el mar. Bueno, y Ferrol es una ciudad alargada. Claro. Y Pontevedra no te cuentan que tiene 14 aparcamientos, algunos de ellos gratuitos. Entonces, claro, si tú tienes donde dejar el coche, Claro. ¿eh? Claro. Pues claro. Pero es que aquí los que teníamos los hemos suprimido, porque el de la Plaza de Armas, en vez de hacerlo más profundo y organizar esa plaza de otra manera, directamente se suprime el aparcamiento y se convierte. Bueno, la plaza era horrorosa, porque a mí esa plaza no me gustó nunca, Sí, era horrible. bastante fea. Pero bueno, se podía haber modificado. Pero es que ahora mismo la han dejado, que la Plaza de Armas parece el campo da festa. Ahora se llama Plaza de la Meira. ¿Así? Sí, sí. Si no lo entiendes, vete un día que llueva y entonces verás por qué es la Plaza de la Meira. Porque es tremendo. Porque es una lameira. Los surcos que pasan por ahí. Encima, Es que... entonces se ha convertido en el campo da festa, todo bien. Oiga, a eso hay que pavimentarlo, eso hay que estudiarlo de otra manera, eso habría podido ser muy bonito, copiando a la Plaza de Amboaje. No, yo digo, Simplemente. soy de los que digo que la fotografía sirve para algo. Hay un montón de fotografías, por ejemplo, Guillermo Escrigas tenía un montón, yo también. De la antigua Todo plaza. el mundo tiene fotos de la antigua plaza. Es simplemente haz la plaza como estaba. Y ya está. Y ya está. Mira qué fácil. Y la plaza como estaba tenía un pequeño terraplén mirando hacia la calle Real. ¿Por qué? Porque tenía unas escaleritas muy pequeñas, no como las de Amboaje, que Más tiene menos pequeñas, pendiente.
1 o 2 escalones, con lo cual la plaza quedaba más nivelada. Efectivamente. Si tú le quitas absolutamente todo ese pequeño terraplén y las escaleras, claro, no tiene escaleras, pero sigue la inclinación de la calle. Bueno, y no juega nadie porque los niños no pueden ni jugar al fútbol porque se les da... Bueno, es un desastre. Y Pero después, es que... y después vamos a ver, ¿dónde se ha visto en Ferrol, con lo que llueve, que un árbol necesite un alcorque? En ningún lado. Para los que no sepan lo que es un alcorque, porque a mí es una cosa que los ferrolanos pues, seguramente no sabemos porque no lo necesitamos. Bien. En Andalucía les hablas de palabras propias del regadío y te entienden. Aquí no, porque no necesitamos regadío, que llueve. El alcorque es esa especie de cavidad que se pone alrededor del tronco del árbol para que cuando llueve quede ahí depositado el agua para que el árbol se riegue. Eso en Galicia no hace falta. En la Plaza de Armas se los han tenido que poner porque se les secan les secaban los tilos aquellos. Los tilos. Que además tienen otro problema. Hombre, mira, cuando hicieron la plaza, la rellenaron, rompieron el aparcamiento, pero la placa de hormigón del sótano está debajo, no la han quitado, o por lo menos la han perforado por algunos sitios para que el árbol pueda enraizar. Entonces ahí el árbol malamente, un árbol de mucho porte, en el momento que la raíz en el hormigón, ahí se acabó. Por mucho alcorque que tú le metas. Por mucho alcorque y por mucha manguera que le pongas al operario a regar todos los días. Bueno, y ya de estar en la plaza, de ver cómo se cargaron ese aparcamiento para hacer el campo da festa, y de ver todo esto que estamos viendo, que tendrán que arreglarlo, porque esa plaza hay que pavimentarla, y hay que subirle un poquitito el nivel, que estás diciendo tú, con unas escaleras. Mira, a mí los inventos no me gustan. Yo digo, la plaza estaba mal, de acuerdo, pues mira, coge los planos anteriores, cuando estaba el obelisco de Churruca. Cógelas, efectivamente, la fuente. Claro. Coge los planos, coge las fotos y hazla igual. Y además hoy tienes medios técnicos, tienes grúas, tienes aparatos para mover tierra, tienes todo, cuanto antes no lo tenían. Pues mira, coges los planos antiguos, coges las fotos antiguas y la haces igual. Mira qué fácil. Pero no, hay que hacer el... Sin salir de la Plaza de Armas, ¿qué te parece la obra del ayuntamiento? Hombre, el ayuntamiento pues lo han dejado, como dicen las señoras, quedó limpito, sí, pero lo han mutilado. A mí no, me parece que lo han mutilado. Después, el ayuntamiento de Ferrol, hace tiempo que se quejaba que no tenía espacio, ¿vale? Porque todo va creciendo, la administración pues necesita sus locales, sus cosas, y si no tienes espacio, y la planta de arriba de todo, que como era un, digamos, un piso abuhardillado, con las buhardillas muy próximas, tenía muchas buhardillas, tenía mucha más habitabilidad. Si le quitas las buhardillas, le quitas habitabilidad. Ahora tienes un fallado. Tendrás que ir agachado por allá abajo. Claro, porque lo que no puedes... No, has perdido espacio. Has perdido mucho espacio. Sí. Después, había lo del tejado de zinc. Yo he hablado con gente que trabajaba en el mantenimiento de lo que era Simago, sí, que tenía el tejado de zinc. Sí. Tenía un tejado así como una especie de terraza, me acuerdo, sí. Y me decían que estaban allí todo el día soldando porque el zinc con los excrementos de las gaviotas se llega a calcinar y se perfora y te hace una gotera, y entonces estaban todo el día con el soplete a soldar allí el zinc. O sea, a lo mejor este zinc es un zinc especial, pero hay ese problema, el zinc era muy empleado en Ferrol en vertical, sobre todo en las fachadas posteriores de los edificios. Muchos del barrio de la Madalena o de Esteiro pues tenían escamas de zinc por detrás, pero en vertical. Ahora vino la moda de los tejados de zinc. Por cierto, son carísimos, ¿eh? Son carísimos, el zinc es carísimo. Porque el zinc se calcina. A ver, y los que somos de Ferrol y tenemos una edad, sabemos que las bajantes de los canalones, las bajantes de aguas pluviales, hasta que se inventó el PVC, se hacían de zinc y se calcinan. Claro. No son eternas. No, porque, a ver, en la cocina económica hemos tenido que cambiarlas, y las que estaban dentro del hierro ese fundido de protección que tienen las bajantes, estaba el zinc todo calcinado, pero con unos agujeros así de grandes. Por lo tanto, bueno,
Y la repararemos mañana. del tejado, pues yo qué sé, se acabará calcinando también. Otro tema, la Plaza de Armas, perdón, la Plaza de España, ya que vamos de plaza a plaza. La Plaza de España, nos quedamos con la Plaza de Amboaje, que es nuestra bombón. Ahí hay que entrar ya en el apartado de la ciencia ficción. Bien. Haría falta que tocara el gordo de la lotería 3 veces en el ayuntamiento 3 años seguidos y que entonces alguien con 2 dedos de frente dijera vamos a dejar la plaza como estaba y dejarnos de cuentos. Me encanta oírte lo que te estoy oyendo. Esa plaza, aparte de costar una auténtica barbaridad, y aún está sin acabar, en teoría. 13 millones de euros puestos, me parece, ¿no? O 15 millones de euros. Y perdona, ahí también cortaron los árboles. Y había un montón de cedros que tenían ya más de 50 años, había 2 palmeras del Nilo que son especies protegidas, y ahí cortaron todos los árboles sin problema. Y después te ponen los árboles pegados al negocio, como hicieron en la calle Pardo Bajo, va prácticamente un árbol por cada portal. Mira, la Plaza de España, con sus 14, 15 millones que se gastaron, que hasta ahora se llevan gastadas, esa plaza es el exponente de lo que ha sido el gobierno de Ferrol por parte de todos, porque ahí todos firmaron. Firmó el Partido Popular, firmó el Partido Socialista, firmó entonces Independientes por Ferrol, el Bloque e Izquierda Unida, los 5 firmaron, pero, espera un segundo, los que deshicieron firmaron la plaza... sí, pero esos 5 firmaron sacar la estatua, sacar la fuente y hacer el bodrio que se hizo después. Bueno. Son responsables los 5. Pero entonces, a día de hoy, se ha convertido en algo residual, que huele, que mata cuando pasas por ahí, con naturalezas muertas en esa especie de jardines asquerosos, donde lo único que se concentran son gente, desgraciadamente, con muchos problemas, es decir, toxicómanos, gente que tiene gravísimos problemas y que supone, a partir de determinada hora, un auténtico peligro el pasar por ahí. Eso es una vergüenza en lo que se ha convertido esa plaza. Yo digo, se podría perfectamente recuperar, simplemente, es muy simple ese proyecto, dejando el aparcamiento abajo y el anillo de abajo y recuperando ¿cómo se dice?, el tráfico por arriba. Es que mira, lo del túnel, si tú por ejemplo haces un túnel para eliminar el tráfico, pero me dices, mira, entras en el túnel, ¿qué te digo yo?, pues en el muelle, y sales en Canido, arriba, pues vale, pero hacer un túnel que entra a la altura de donde estaba el Banco de España, para salir a la altura de donde estaba el ambulatorio, y para 40 o 50 metros de largo has hecho todo esto, con una pendiente brutal que a los buses a veces les cuesta trabajo. Pues eso, hay que cerrarlo, hay que dejar el aparcamiento que ya está hecho, ya se consiguió el aparcamiento, y hay que volver a hacer la circulación por arriba, poner otra fuente, dejen tranquilos la estatua. Pero ¿cuánto cuesta eso? Pues seguro que muy poco. Pero mira... Bueno, seguro que mucho menos... Tú dices la estatua... O como José, me vas a permitir una cosa. Dices cuánto cuesta esto. Yo no quiero ni saber lo que a mí me están costando. La colección de zotes que como ¿cómo se dice?, consultores municipales, asesores, la colección de zotes que tienes en el ayuntamiento, y digo zotes, a lo largo de estos años, ¿qué es lo que nos han supuesto? Mucho menos que el poder modificar todas estas cosas, porque son ellos y los que han gobernado la ciudad los responsables de tenernos como nos tienen y de haber gastado una cantidad de dinero increíble de nuestros impuestos. Por lo tanto, elimina asesores y a lo mejor hasta te compensan. Bueno, arregla lo que tienes la obra del tejado del ayuntamiento creo que iba a ser $500.000 de euros, al final son 800 y pico mil euros. Por supuesto, todo se multiplica. Todo. Mira, y ya, espera, aparte del recuperar, que yo recuperaría, el tráfico por arriba de la Plaza de España, y creo que hay posibilidades y no es tan caro, una cosa, no es de Ferrol, pero es de la Ría. ¿A ti qué te parece que se hayan cargado la grada de la antigua estancia? Bueno, eso es una cosa que a mí no sé, mira, el otro día trajiste aquí a Cesio y me alegró, me gustó mucho como habló,
vamos, lo felicito públicamente, pero me alegró que dijera lo de la grada de Astano, por doble motivo. En mi caso, porque soy hijo de un trabajador de Astano, y aparte porque soy de Ferrol. Vamos a ver, con todo lo que supuso Astano, que éramos la envidia del mundo. Todos recordamos la historia de, bueno, yo fui a la botadura del Butrón, que era el gemelo, y siempre cuento la anécdota que dice, era un niño muy pequeño, vas a ir a la botadura del barco y tal. Bueno, y a mí me pusieron en una especie de tribuna, y yo decía, ¿para qué hay un edificio de color rojo? ¿Yo dónde voy a ver el barco aquí? Hasta que oí los aplausos de la gente y vi que lo que yo creía que era el edificio era el barco que se desplazaba, pero claro, yo veía una mole roja allí, terrible. Impresionante. Recuerdo pues cuando vinieron los ingenieros japoneses que aseguraban que el barco partía, porque era imposible, y no, el barco no partió. O sea, de ser la envidia del mundo, en una empresa donde trabajaban 15.000 personas, sí, que de ahí salieron la fortuna de medio Ferrol, 15.000 personas, había 7.500 de plantilla y otros 7.500 de lo que se llaman compañías auxiliares. Bien, pues han quedado, no sé si trabajan ahora 300. Bien. Ahora se están fabricando los jackets, las torretas para la eólica marina. Bendito sea Dios que hay trabajo, perfecto. Para una empresa privada que se llama Vidar, vale. Pero alguna mente pensante dice que para que se hagan mejor los jackets que hay que romper la grada. Y se cargan la grada para hacer los jackets. Yo cuando me enteré de eso, lo primero que dije, pero vamos a ver, ¿cómo van a romper la grada? Eso es como si el alcalde de Santiago, de Compostela, dice, oye, esto de los peregrinos, esto del Año Santo, esto del Xacobeo es un chollo. Vamos a romper la catedral y hacemos un hotel para los peregrinos. Porque aquí, vamos, nos hemos pasado más de 30 años. Y ya digo, yo soy hijo de un trabajador de Astano. Después de haber sufrido la reconversión, nos hemos pasado 30 años pidiendo construcción naval y construcción con razón, con toda la razón del mundo, porque este astillero estaba mucho más preparado que otros del sur de España, que se le dieron carga de trabajo, pues ya sabemos que todo es por motivos políticos. Bien, pues ahora imagínate que el gobierno le da un ataque de sensatez y dice, bueno, muy bien, vamos a hacer un barco en Ferrol. No puede. Ah, no hay grada. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Chalanas otra vez? Pero la grada ya la han destruido. Parece ser que sí. Parece ser que sí, pero entonces, cuidado, no es, tú acabas de dar. Mucho cuidado y piensen que él acaba de dar la clave. Claro que no es por casualidad. Vamos a ver, yo me cargo la grada y yo he condenado a que en Astano no se vuelva a hacer ni un solo barco porque no hay grada. ¿Dónde me voy a llevar eso? Porque ya no se puede hacer en Astano. Señores, a Puerto Real, claro, a Cádiz. Claro. Está claro, esto es una estrategia de desmantelamiento desde el minuto 1 de toda la gran actividad naval de Ferrol. Pero a mí lo que me duele entonces, que no nos lo vendan con queso, porque no nos lo tragamos. A mí lo que me duele es que Ferrol, lleno de operarios del sector naval, de todo tipo de trabajadores, de ingenieros navales, de sindicalistas, y nadie dijo nada. El primero que se lo oí decir así en público, Acesio. Lo vuelvo a felicitar. Pues mira, nadie dice nada y te voy a decir seguramente por qué. Porque todos los que están en este momento en activo son estómagos agradecidos y están cobrando y están muy, muy calladitos porque no vaya a ser el demonio que caigan antipáticos, sí, o no vayan en una lista electoral, o resulta que no les paguen lo que tienen. Bueno, lo de los sindicatos están atenazados y amordazados a lo que les manda Madrid. Pero hombre, están al servicio de Yolanda. Es un poco el sentido común. Hombre, yo estoy muy contento de que haya jaques para hacer, pero en el momento que se sature la eólica marina y no se fabriquen jaques, ¿qué? ¿Qué? Pues se acabaron los barcos. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Otro dique? Bueno, a lo mejor te dicen, vamos a hacer otro dique. Bueno, no lo sé. Pero lo del dique es un escándalo, ¿eh? Bueno, también aquí se hablaba mucho del dique flotante. Lo del dique flotante, hablabas con capitanes de la Marina Mercante, con ingenieros navales y te decían que eso era un poco una barbaridad. Otra cosa es el dique cubierto. Voy al dique cubierto, que es muy necesario. Pero el dique flotante no deja de ser una mole que, llamémoslo así, es como un barco, que cuando haya que arreglar y cuando haya que cargar el barco ese, cuesta un potosí. Otra cosa es un dique cubierto.
Eso Pero es muy necesario. Aquí, ya verás, ni va a venir el dique cubierto, ni va a venir el dique flotante. Bueno, promesas eran todas. En este momento tenemos a la persona que más conoce la situación de Ferrol, que más no, que mejor conoce la situación de Ferrol en el gobierno, vicepresidenta del gobierno, mi queridísima Yolanda. Que además, queridísima que además Yolanda es hija de un Díaz, trabajador de Estado. hija de un trabajador de Estado, en este momento sustentado su poder por la enorme influencia que tiene sobre los sindicatos, comisiones obreras y UGT, no todos, comisiones y UGT, y Yolanda conoce al milímetro la situación de esta comarca, conoce al milímetro la situación de Ferrol, conoce todo y está en el gobierno. Yo recuerdo y lo repito siempre, en una ocasión me dijo ella, antes de estar en el gobierno, qué suerte, porque ahora que estoy de parlamentaria, puedo en este momento informar a la gente de la situación de Ferrol. Perfecto, vicepresidenta segunda del gobierno, sumando. ¿Dónde está la Ferrol? Estaba ahí. ¿Dónde está Ferrol ahora? ¿Dónde está? Ay, Dios bendito. Ferrol ahora está en un bache, Bueno, y habrá que hacer algo para en fin. sacarlo. ¿Lo sacaremos adelante? Quiera Dios que sí, pero hay que poner, hay que arrimar el hombro todos, ¿eh? Todos. Y hay que denunciar las cosas y hay que coger el toro por los cuernos. Efectivamente, cosa que hacéis aquí siempre. Joséiño, 1.000.000 de gracias. Un millón de gracias a ti, Espero volver a vosotros. verte y gracias por haber venido. Por fin he estado ya charlando contigo de todo. Y el conocimiento que tienes sobre la ciudad es fenomenal. El conocimiento que tengo yo es el que tiene cualquier persona que viva en Ferrol. Tú vas a la calle y ves que todo el mundo está disgustado pues por todo este tipo de cosas. Lo que pasa que a veces, no sé por qué, pues no se dicen, no sé. Vivimos en un país libre, ¿no? Yo no sé qué hay tanto miedo a decir las cosas. ¿Verdad que no? Pues sí, pues la gente tiene como miedo, pero aquí estamos nosotros. Efectivamente. Para pues, denunciar todo lo denunciable. labor meritoria la vuestra. Y para aplaudir cuando se hacen las cosas bien. Y para denunciar cuando se hacen las cosas mal. Para eso es para lo que estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pepa. Y muchísimas gracias a todos ustedes y ya lo saben. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.